Somos de la Asociación Sociocultural Poesía Viva de la Atlántida, formada por un grupo de amigos de Agaete, Cuncarillo, Galdar, Aruca, de Gran Canaria. Ahora se incorpora nuestra queridísima Isaguerra, también gran poeta. Bueno, como les decía, esta asociación, que nació en el 2012, organiza el encuentro Arte Virtual Literario Letras en la Cumbre, el encuentro de letras y versos del Atlántico, el primer Letras en Rama y más proyectos, todos ellos con el propósito de poner en valor y dar a conocer el acervo cultural de las Islas Canarias. Comentar que este fin de semana, el próximo fin de semana, el viernes 24 de mayo, el encuentro primer Letras en Rama, para aquellos que quieran acercarse, a las 5 de la tarde en el Huerto de las Flores, en Agaete, se va a hacer un taller de literatura y trabajo en lana del país, que será impartido por la compañera que forma parte de esta asociación también, Carolina Pérez García. Y luego en la Plaza del Hornillo de Agaete, a las 11:30, en lo que es el Hornillo, habrá un conservatorio y mesa redonda que hablarán de los bancales y que el acto tiene por título La voz de los bancales. La mesa será moderada por Manuel Díaz García y Carolina Pérez García, con los intervinientes, los docentes Kiko Espino, Jacobo Morales y Bárbara Rodríguez. A la 1:30, cuando termine el conservatorio, pues estaremos con el concierto de Heriberto Cruz para aquellos que quieran acercarse. Bueno, como les decía, la asociación tiene el propósito de esta asociación es aprender de la cultura, hacer cultura y traer cultura. Por tanto, y aunque la asociación ha presentado libros de escritores de Gran Canaria, esta tarde presenta un libro de un escritor de otra isla por primera vez. Como también lo es para él, que presenta un libro en Gran Canaria. Para nosotros es un placer tenerla aquí y disfrutar de su literatura. Su nombre es Domingo Acosta Felipe, que aunque reside en Tenerife, es de la isla de La Palma. Domingo ya es un poeta consagrado, tiene muchas publicaciones, pero esta tarde nos presenta Memoria de unas olas, un título que invita a leer su contenido poético, una obra de la que nuestro compañero, también poeta palmero, pero residente en Galdar, Antonio Arroyo Silva, hará una breve semblanza de Memoria de unas olas. Yo voy a hacerles una breve introducción de su biografía. Como he dicho, Domingo es de La Palma. Su relación y su contacto con los lectores ha sido sobre todo de forma directa y manuscrita a través de textos como Granos de arena, de 1996, a ese enlace interminable del 96 al 98, o Memoria de unas olas del 98 al 2000, que ve a la luz ahora. También de forma tradicional cuenta con varios títulos publicados: El mar de nadie, Ediciones Aguere y Ediciones Idea de 2011, Grito de 2015, Ramas del Tiempo, Ramas del Tiempo, es que tengo presbicia y estoy un poco que no veo tanto de cerca, y La voz del barrio, Ediciones Aguere y Ediciones Idea 2019. Además de los textos inéditos Islas, Los ojos del Alicio, Las sombras del Guaidil, Versiones de asombro y Cuaderno nómada. Algunos de sus poemas han sido publicados o traducidos en diversas revistas y antologías de España y otros países, o aparecen en la obra de algunos pintores. Además, ha participado en numerosos recitales y encuentros literarios. Lo demás es simplemente tiempo y vida, esa perenne lucha en el desastre. Con ustedes les dejo con ellos, con Antonio, que presentará su obra, y por supuesto a Domingo, que nos hablará un poquito de ella. Bueno, antes de empezar con Domingo, yo quiero dirigir unas pocas palabras a Ángel Morales, el editor de este libro.
no solo de este libro, sino de muchísimos libros donde muchos estamos implicados, ¿no? Mi homenaje a su gran labor editorial, mi homenaje a su humanidad y mi homenaje a su amistad. Un aplauso, por favor. Sí, Bueno, pues ahora me voy a entrar en esto de Memoria de una sola. Una cosa que no crean que es mucho rollo, porque lo que pasa es que yo pongo las letras más grandes, porque si no leo nada. Memoria de una sola y la espiral del tiempo. Hace casi 6 décadas, el que le escribe solía ir a la orilla del mar y se refugiaba entre los prismas de hormigón del embate de la marea que rompía contra la avenida marítima de Santa Cruz de la Palma. En mi gran aventura infantil, a veces veía lo que yo creía pompas de jabón, oyendo más allá trocitos de ola que quedaban atrapados entre las rocas. Entonces surgió la idea de arrojarle una piedra para reventar esos trocitos de ola y que su agua volviera al mar, libre de atadura. Un día, mientras repetía la mencionada acción, apareció un niño de mi edad, 8 años más o menos, pero más alto y fuerte que yo. Gesticulaba, lloraba y me gritaba que estaba matando a un ser vivo, asesino. Entonces escuché por primera vez la palabra aguarina. Un ser vivo, una medusa. Por supuesto, le hice caso, y que no. El niño en cuestión era Domingo Costa Felipe y me acompañó durante un tiempo en mi correría. Me fascinaban sus historias del mar y su fauna, hoy diríamos ecológica, teñida de cierta aura de leyenda. Fue la primera memoria de unas olas, mi amistad con el que sería poeta de esas visiones. 2. Mucho tiempo después, la vida y el tiempo, como dice Domingo, más o menos, se subió el reloj, nos encontró de nuevo. Ambos éramos aspirantes a poetas. Yo quería editar un libro y él tenía una colección de poemas de unas 200 páginas, cuyo título respondía al del libro que les voy a presentar, Memoria de una sola. Él enmaquetó la edición de mi primer poemario, Espina Paradise. En cuanto a Domingo, me contó que la mayoría de los poemas del archivo que me envió sobre la marcha habían sido distribuidos de manera no convencional. Escribía a mano cada poema y se los daba a las personas que encontraba por la calle, especialmente en el bar La Tropical de la calle Heráclito Sánchez de La Laguna. Fue el tiempo de la amistad recuperada y de la complicidad poética. 2 valores previos para el que comenta y que de alguna manera contribuye a la prehistoria del libro que les voy a presentar. Memoria de una sola, un conjunto de poemas distribuidos en unas 200 páginas. Ahora es un poemario de apenas 72, lo cual indica un largo periodo de reflexión desde el inicio de su confección en 1994, creo, hasta el momento actual de su publicación. Muchos poemas descartados, reescritos, cambiados en cuanto a la disposición de los versos, etc. Y sobre todo guardando la misma estructura original. De alguna manera, a mi entender, conecta su poética de tantas décadas pasadas con la actual. Memoria de unas olas está dividido en 2 partes. A ese nombre interminable y la que le da nombre al conjunto, es decir, Memoria de una sola. La primera parte tiene como tema central el amor, pero no se refiere al amor sensiblero, sentimentaloide, pseudo-romántico, sino a ese nombre interminable que está siempre en transcurso y que, cito, no tiene explicación, sucede con los sueños.
El amor, el sujeto objeto del amor, es el que le da sentido al poeta. Desde ese entendimiento, lo que le rodea sin ningún tipo de determinismo ni limitaciones. Cito: te amo porque existo y puedo conocerte sin remedio. O bien, bienvenida. Quizá te amo porque persiste cada día una forma nueva para amarte que va inventándose en sí misma despacito, o porque trajiste el lenguaje exacto por el aire y respiré tu luz cargada de palabras. De más está decir que el poeta como tal no pretende teorizar sobre el tan traído y llevado tema del amor, ni mucho menos transmitir sus experiencias. El amor y la escritura sencillamente suceden, como decía en el poema. Es, como Domingo dice, borrar esas letras, la muerte, y por tanto crear y fundar un tiempo en el poema. Curioso el metalenguaje procedente del amor. El amor es el arjé de nuestro poeta. Ni el agua, ni el aire, todos juntos son el amor. En cuanto al léxico que nos hace pensar en el tema central de esta sección que ya mencioné, aparte de la presencia de la amada, que se confunde con la naturaleza muchas veces, destaca la palabra beso y el verbo besar. Esto es difícil, hay que ser muy valiente para el poeta. Yo, como nosotros poetas, para nombrar la palabra beso, normalmente quedamos en lo ya dicho, ¿no? Pero no pasó así con Domingo. Pero estas palabras no tienen las connotaciones tradicionales, eróticas, o quizá sí, o incluso más, pero al principio no tiene esas connotaciones. Dice: besarte es una forma de saber que existo. Vivirte es una suerte de soñar lo posible. En Memoria de unas horas, Domingo no solo aborda el tema social, ya cambia un poco, sino que va a la misma raíz de este, el lenguaje, a aquello que nombra. De ahí que comience esta parte con este verso: llegar aquí insatisfecho, aquí, es decir, aquí en lugar del libro, ¿entiendes? Todo secundado con versos estratégicamente dispuestos como: nacieron los candados aparentes, o no puede amar al carcelero. Entiendo que la expresión produce esa insatisfacción. La expresión en general, al llegar a este aquí, como le decía antes, hasta Memoria de unas horas, el poema no puede amar al carcelero, y por eso hay que romper con la sintaxis y los conceptos al uso, es decir, los cantadores. Hay que destacar una declaración de culpabilidad, entre comillas, o ejercicio de la conciencia poético-vital. Declaro haberme equivocado con la velocidad del atropello. Declaro que me he visto. Declaro mi poca precaución con los abismos. Otro tema central de esta sección es la libertad, sin desplazar el amor. El amor siempre está ahí. La libertad está en una copa cerrada, con el expolio de la primavera, en la malla de viento sin rocío, en un estanque de alas congeladas, en ese trino que llora incomprendido. Hay olas de piel en la mirada. La libertad para Domingo tiene mucho que ver con su amor por la naturaleza, y más el sentirse parte de la misma. La libertad comienza ante la adversidad, no ante la calma. Además, apreciamos esa integración en la expresión olas de piel en la mirada. Ya no solo es la memoria, sino además la mirada que se confunde con la sombra y con la piel, y trasciende el tiempo y el espacio.
En esa integración, casi al final del libro, Domingo Costa Felipe nos resume su ideario poético de la siguiente forma. Escribo, pero prefiero las flores libres a los cantos, tus ojos a mis hojas, y el bosque austero con tu nombre. El último poema del libro empieza justo como termina otro libro suyo, publicado en 2011, El mar de nadie. Termina con la afirmación sí. Ese libro, El mar de nadie, termina con la afirmación sí. Sí, dice, empieza con la afirmación sí. Sí, hay otro mar de nadie, con una orilla diferente, y aunque destruyan todas nuestras barcas, existe, nadaremos. El mar de nadie termina con ese sí, un poema de una sola sílaba. Su manera de reafirmar lo de antes o lo de después, está jugando con el tiempo. No me creo del todo que el motivo de todo esto fuera porque esta memoria de unas olas anterior cronológicamente se publicara después por razones de disponibilidad editorial o por decisión del autor. Creo que más bien fue por el segundo motivo. Para Domingo le gusta mucho jugar con el concepto de la espiral del tiempo, pues da la sensación de ese no tiempo que el poeta necesita para escribir. Y para acabar, les dejo esta cita de Jorge Luis Borges, extraída del libro El jardín de los senderos que se bifurcan. A diferencia de Newton y de Schopenhauer, su antepasado no creía en un tiempo uniforme, absoluto. Creía en infinitas series de tiempos, en una red creciente y vertiginosa de tiempos divergentes, convergentes y paralelos. Es esa trama de tiempos que se aproximan, se bifurcan, se cortan o que secularmente se ignoran, abarca todas las posibilidades. No existimos en la mayoría de esos tiempos. En algunos existe usted y no yo, en otros yo, no usted, en otros los dos. En este, que un favorable azar me depara, usted ha llegado a mi casa. En otro, usted, al atravesar el jardín, me ha encontrado muerto. En otro, yo digo estas mismas palabras, pero soy un error, un fantasma. Y ahora, subámonos a un tiempo para estar en memoria de unas olas de Domingo Acosta Felipe. Y lea. Ahora me toca a mí, como me pasó la primera vez que presenté este libro con Cecilia, me emocionaron. Y entre uno y otro, pues no sé, un conjunto bastante diferente, pero me he quedado impresionado de cómo cantan las cosas. Agradecer a la asociación, también hay que agradecer a la biblioteca y también darles unas disculpas de Ángel Morales, que le hubiera gustado venir aquí, pero como dicen en Tenerife, está bastante perjudicado de salud y se tiene que cuidar, o sea que está muy malito y se tiene que cuidar para seguir. A lo que se le ha añadido un problema familiar, alguien que está en el hospital, y todas esas cosas. Y bueno, vamos a ver qué les comento yo de todo esto. Una de las cosas más curiosas es que es verdad, o sea, yo esto lo repartía, mi forma de publicar era esa, o sea, repartir los manuscritos en granos de arena, pues eran muy pocas personas. En los dos libros que se ha quedado uno ya fue más sistemático. De algunos poemas, o sea, los repartí a 300, 400 personas distintas. Algunos poemas, porque llegó un momento que... Y una de las cosas más curiosas es que Ángel Morales también le regalé manuscritos.
y me dijo que él quería publicar el libro cuando pudiera, pero por lo que sea tuvo problemas, cerró una librería que tenía y eso fue el 2002. Ni siquiera tenía una editorial y al lo publica él. Ha sido una cosa. También algo importante que les quiero decir es que bueno, yo empecé a escribir en realidad en 1974, hace ya 50 años, pero muchos poemarios inservibles afortunadamente pasaron a la nada. Lo que he tratado, o sea, los poemas son exactos como los quise, algunos. Lo único que he hecho es refundir normalmente los versos, hacerlos algo más largos y adaptarlos a la forma que tengo yo de recitar, o sea, de la música. Para mí ciertos grupos musicales de mi época, o sea, al principio, finales de los 70, finales de los 60, mediados de los 70, tienen bastante influencia en cuanto a las estructuras, o sea, que no repiten la misma música, sino que juegan con los ritmos, como puede ser pues Jethro Tull, Queen, yo qué sé. A mí es que me gustaban muchos grupos, de Punk, o sea, montones de esos ahí. Entonces, yo lo que he tratado de respetar y lo que me ha costado trabajo es eliminar poemas que a lo mejor sentimentalmente o personalmente pues te traen muchos recuerdos, pero que en realidad ahora ya no aportan. Pero, o sea, fue bastante difícil, o sea, dejar, si yo voy a publicar ahora algo que quiero decir, esto me importa, he tratado de decir, esto sí, esto lo podría escribir ahora, o sea, de hecho, algunos de los poemas, lo más que me gusta, los he ido leyendo de vez en cuando, mezclados con, o sea, cuando tiene bastante tiempo, a mí me gusta contar una historia y los sigo. Y los otros los elimina, porque tienes que eliminarlos porque ha pasado una serie de épocas determinadas y ya como tú has seguido escribiendo, puedes decir eso de otra forma. Tienes que ser consecuente contigo mismo. Y el tiempo pasa, quieras o no, y ahora ya lo ves y tal, y dices tú, pues ahora lo tengo que hacer de otra manera. La selección en aquella época seguramente estaría bien, estoy seguro, pero hacerlo ahora es completamente distinto, creo yo, y te da un poquito de libertad. Bueno, como me he emocionado, no sé si leer el poema ese me salió el del atrevimiento y lo hice. O sea, yo tuve dudas, una de las cosas más difíciles es si empezar por bienvenida o el primero que está ahí. Pero voy a leer bienvenida, que no lo dudo nunca. Bienvenida, estar sin prepararte, quizás te amo porque persiste cada día una forma nueva para amarte, que va inventándose en sí misma despacito, o porque trajiste el lenguaje exacto por el aire y respiré tu luz cargada de palabras, o porque tú sabes llegar más lejos que los ojos, o por tu mirada mágica imprevista, o quizá te amo porque convoca sueños indefensos, o porque tu piel se hace solidaria de tus poros, pero sobre todo te amo porque te necesito sin cambiarte, porque me necesitas sin cambiarme, porque no necesito ningún motivo para amarte. Te amo porque existo y puedo conocerte sin remedio. Ese es un poema impresionante. Es que, vamos a ver. Ahora estamos ahí, como somos pocos, y metiendo, entonces, en teoría, esto se llama A ese nombre interminable. Había bastantes poemas de amor que estaban relacionados unos con otros. Y era una especie, tenía una dedicatoria.
o sea, no importa. Era una especie de desagravio de las mujeres. O sea, ahí, desde esa época, porque ese fue más bien, empezó algunos poemas en el 94, en el 96, ahí ya estaba el feminismo. Las feministas estaban muchísimo más organizadas en esa época que la ecología, para nada. Eso no existía, muchísimo menos. No había libros, no había asociaciones, no había... Pero bueno, es que hay gente por ahí que estaban con voces del extremo, que empezaron por esa época, yo estaba incluso por esa época, ¿no? Y otras personas que también estaban más jóvenes que yo repartiendo manuscritos, también estaban con esas inquietudes. Bueno. Y mire, aquí está el cuerpo complejo, nadie no lo quemamos, al contrario, produjo el efecto contrario a ese desagravio. Entonces, les voy a leer, si tengo tiempo, que no sé cómo voy de tiempo, un fragmento del primer libro. O sea, yo creo que la entidad del libro no se ha perdido, son distintos y tienen... Porque he respetado el orden con que aparece, o sea, lo que he eliminado, como quien dice, es el ruido del pasado. Y lo he intentado. Entonces, sucede que a tu piel azul hoy le crecen mariposas de cristal. Sucede que mi piel es musgo seco y mis ojos brillan gris. Sucede como solo saben pasar los años por el frío. Sucede, pero nada suficiente. Y va creciendo este agujero negro por la oreja. Esta comezón insoportable en la conciencia que nos lleva. Sucede, y aquí estoy, paciente, por una vez con el rostro vacío, con el lápiz roto del olvido, afilando los dedos del concepto intransferible. Sucede, paso a paso, logro a logro, de esta huida hacia adelante del destino. Y ahora llora el tiempo sus atajos, multiplican los dioses su alfabeto por el miedo. Sucede, y sin embargo aquí o allí te espero, partidario humilde de tus pasos, del capricho de la hierba, de la brisa o de las velas. Este enlaza con el último que leyó. O sea, mis poemarios están relacionados unos con otros. El mar de nadie yo ya lo tenía previsto cuando terminé ese libro. Pero esto es de 1997. El siguiente poema. A la hora de la sombra, el ciego que ve no sabe qué siente. Cierra su luz o el alma, escucha un sordo que le habla de otros ojos, se olvida de su voz o de sus dedos, sueña que duerme, no quiere que te miren sus colores, no sabe que tú observas su silencio. Y este poema, aunque parezca mentira, lo terminé de preparar, o sea, de hacer en el lugar más inesperado, que fue en Maspalomas, cerca de Maspalomas, y de la Claudia. Por eso se lo digo. Orada envuelve y moja esta humedad que ha puesto el mar por el infinito. Mueve sus alas en frías olas de la nada, en barro y musgo de madera, en fieros troncos enlutados. Se espesa el tiempo, el aire y el cansancio, como medusa de líquenes colgantes, en masa densa de ramaje, en pulpo guerrillero de hojarasca. Deshace su estatura, naufraga la belleza de su magia, en un hervor de sueño y charco. No quedan tilos, brezos, fallas, faros, saúcos, en el remanso oculto de los sauces. Calma la sed en niebla el bosque viejo. Mela la bruma en el recuerdo, recojo los jirones del invierno. Y ahora uno que le gusta mucho a Antonio. Me encanta. Yo también. Cuando la tierra al mar
e incluso tu país revivan paraísos. Quizás me guste el cielo, no hará falta que rebusquen y me excluyan, que nos mueran o nos mientan. Tierrita de mis pies, besitos de tus dedos, la vida con la vida, eternamente, siempre, siempre, o simplemente todo, mañana o sueño de los seres, pues a pesar de ellos y de tantos, la misma herida, afán y tiempo respiramos. Bueno, eso del 98. Y ahora vendría el segundo libro, que también les voy a leer un cacho, precisamente, algo de lo que ha dicho Antonio, que no sabíamos nada, de todo, no tengo ni idea ni lo que iba a hacer, ni nada. O sea, así como empieza en un cacho el comienzo de Memoria de una sola. Regreso aquí, insatisfecho. Es necesario quitar la herida del cuchillo, secar al sol la lágrima de sombra, sembrar la luz de la armonía, sanar dolor con horizonte. Sí, de cada espejo creció un reflejo diferente. No fue posible recurrir a nuestra imagen. Nacieron las verdades aparentes. Perdimos la conciencia entre los ecos. Hay un enjambre de nuca que dejan que estés muerto. No le hagas caso a no le hagas caso a todas las noticias. Es imposible y evidente. No puede amar el carcelero. No tiene fundamento su promesa. No puede permitirse tu posible. No crece nada libre en su frontera. Declaro haberme equivocado con la velocidad del atropello. Declaro que me he visto. Declaro mi poca precaución con los abismos. Declaro mi silencio. Declaro mis rincones del absurdo. Declaro mis ausencias. Declaro mis presentes sin oírte. Declaro haberme transformado en espejismo. Es una historia triste, con un idioma de cuchillo, con 100 remeros y una guerra, con una vela y una orilla, de muchas sombras y un castillo. Es una historia triste. No voy a repetirla. Pues bueno, no sé si leerles alguna cosa más. El último, el que hizo referencia a este hombre y que se relaciona con el primero, creo yo. He leído océanos de sueños, kilómetros de historias o algunos sueños importantes. De vez en cuando escribo, pero prefiero las flores libres a los cantos, tus ojos a mis hojas y el bosque austero con tu nombre. Bueno. Que lo más seguro que no sean de aquí, de Las Palmas, pero que de vez en cuando viven, se divierten o sufren en esta ciudad, me parece que tiene cosas muy bonitas que hay que aprender, como todas las ciudades, supongo, que las vas conociendo, sobre todo si hay gente que a las ciudades que uno donde vive y conoce gente que le tiene cariño a la ciudad, también le coges cariño, te la vas como apropiando. O sea, somos de muchos sitios, de los sitios que admiramos. Bueno. Esto es del próximo libro que se publica, que sería de Los ojos de Galicia, pero es bastante más reciente. En el café, germinación del tiempo que incendias en mis párpados, cuando se posan tus palomas en mis ojos. En el café, desconocerme el ruido, mi mordedura sin el bosque, mi hueso calle en la calcinación.
En el café las hojas danzan en un violín que escapa de la boca, pequeño mirlo o llave en el reloj. Tal vez tu puerta al corazón que escribe nuestra historia. Nadie diría que esto sucede en una plaza de Las Palmas para cruzar el viento cuando respiro esa pequeña brula en la boca. Bueno. Si quieren preguntar, si quieren que les más. Andrés Medio de Azul, ¿todavía hay tiempo? Bueno, si quieren hacerle una pregunta al poeta, pues... O decir un número, como les dije antes, que vos... Yo le iba a para preguntar que él se lo lea. que hay un tiempo en la biografía en el que no publicas nada. ¿Qué ocurre en ese tiempo, si es posible saberlo? Bueno, vamos a ver. Entre otras cosas, yo tenía intención, o sea, para mí publicar ha sido bastante complicado. Porque a mí no me gusta estar detrás de los editores, porque no me gusta estar detrás y otras cosas que no voy a decir ahora. Lo que ustedes saben lo que... O sea, no hace falta porque hay distintas versiones. Pero sobre todo, en la Tropical conocí a una gran escritora que ya murió, en teoría, Olga Rivero Jordán. Que ella era un desborde, o sea, ella lo que buscaba era víctimas para que le pasara lo que estaba diciendo Mano, porque es que tiene una imaginación tan desbordante que era tremenda, que no te daba tiempo, o sea, casi a de grabarla. Y entonces ahí tuvo un pequeño lío y no sé qué, que no tenía, y al final empecé yo a pasarle sus textos. Entonces, los manuscritos de otras personas, las cosas que estaban no sé qué, y entonces, al conocer toda su obra y estar trabajando con ella, pues no podía escribir. Porque claro, para mí era una gran escritora, entonces, ¿cómo vas a estar escribiendo de esa forma? O sea, a mí me pareció que era imposible, o hacías una cosa o no. Después de todo, yo qué sé, me viene bien cosas. Yo creo que viene bien, yo creo que no hace falta tener prisa. Que al final lo más difícil es elegir, quitar el ruido, saber lo que se pone y dejarlo. Porque yo creo, hay gente que no hace sino estar corrigiendo. Y es una opción, pero yo, si te planteas que tú escribes sobre todo para un tipo de personas determinadas, un tipo de personas que tú quieres, que te importa que te admitan, un tipo de personas determinadas, llega un momento que puede estar demasiado lejos, porque es como si fuera la crónica de un momento determinado, que está demasiado lejos y ya no puedes corregir. Ya no puedes corregir fallos sí, quitar cosas que sobran sí, pero el espíritu de los poemas no. O sea, darle otra visión, una visión que tienes ahora, a mí me parece que no se debe hacer. O sea, además, la voz, o sea, a menos que tú estés contento con la voz y lo que hagas es repetirlo, como ciertos grupos musicales, o como pintores que parece que siempre hacen los mismos cuadros y no salen de ahí, pues vale, pues entonces no hay ningún problema porque eres el mismo, pero si tú vas cambiando, tu parece muy... O sea, no sé, yo creo que me fui por la rama. Pero decía, yo antes cité, mal citado, lo dije a mi manera, unos versos del Mar de Nadie, de la Solibro también, el que enlaza con este o viceversa. Porque, claro, aquí lo importante es que no lee. Quien lee Memoria de una sola le da la impresión que es posterior
aunque sea anterior, por eso el gran trabajo de Domingo. Dice, me he subido al tiempo para estar contigo. Esa es la pregunta tuya. Es que veo, es casi hasta metafísico los poemas que él plantea, ¿no? Juega mucho con el tiempo, pero al mismo tiempo está un poco como en ese dualismo entre conservar, mantener la esencia, quitar, ponerse, que está un poco en esa batalla interna quizás, o no, o estás contextualizando realmente lo que tú sientes, llevándolo con el movimiento propio de la vida, ¿no? Sí, más bien voy, vamos a ver. Es que con el lenguaje tenemos un problema. O sea que yo digo que siempre desde esa época que el lenguaje, la precisión del lenguaje es inversamente proporcional a la importancia que tenga ese concepto para el desarrollo integral de la persona. Entonces, la libertad, el amor no tiene sinónimos, no tiene conceptos, hay infinitos. Todo lo que tenga que ver con la persona, que no tenga que ver con el poder, con la economía y la ciencia, la producción es absolutamente precisa. Pero lo que es importante no tenemos conceptos, pero no solamente en este idioma, en otros idiomas. Entonces, lo primero que trataba de decir de expresar una serie de ideas de una forma en que no haya interpretaciones enemigas. O sea, cualquier interpretación que sea posible, de acuerdo, pero que es una que va en contra de ti, si otra persona la tiene, ese poema no sirve. Ese problema, por lo menos para mí. Otra de las cosas que el lenguaje, o sea, en estos poemas es como una especie de viaje, es como una especie de aprendizaje, por mi parte, de tratar de que las palabras dijeran una serie de cosas y no otras, con las que no estaba de acuerdo. Que, por ejemplo, que la voz no tenga género. Para mí la voz no tiene género, no tiene edad, no tiene tiempo, y eso buscaba. Y eso, la verdad que tienes que aprenderlo. O sea, si tú quieres tenerlo, vale, pero ¿por qué lo tienes que tener siempre? ¿Por qué tiene que ser joven? ¿Por qué tiene que ser rubio? Cuando lo importante no es que tenga los ojos azules, ni verdes, ni no sé qué, ni no sé cuánto, creo yo. O sea, para mí, estos poemarios, o sea, lo que tratan de establecer es eso, una serie de cosas, y claro, para eso empiezas a crear una especie de símbolos que se van repitiendo. Y otros poemarios van como desarrollando esa forma, esos conceptos, y tratan otros. Hay un poema que yo creo que es un poco reflejo de lo que él está contando, un poco general, y si me permites lo voy a leer. Dice, la promesa, en la página 50, la promesa es ser nada en todo, cambiar en lo que cambia, volver al infinito de la espuma y ser la piel del aire. Yes. No, y aparte de eso, detrás de eso no viene de la nada, eso viene también de muchísima lectura. Yo lo hice antes en un poema de Kilómetros de Sueño, de casi todos los poetas de Hispanoamérica, que muchos de ellos los leí yo gracias a Domingo, porque Domingo es un entusiasta de la lectura. Ay, léete Amoroso de Giorgio. Pero eso es un poco, Y cosas así. eso es un poco posterior. Sí, no, muy posterior. Bueno, yo conocía a algunas personas, o sea, la verdad que a Helman no lo conocía casi nadie. Y bueno, todo ese tipo de cosas, pero Sí. en fin. Sí, tanto a Domingo como a mí nos pilló Leocadio Ortega, gran poeta palmero también, fallecido, y nos decía, como sabía que escribíamos poetas, escribíamos poesía o lo intentábamos, decía, si no has leído a Herman, nunca lo conseguirás. ¿Verdad que todavía te lo digo a ti? Y claro, le hicimos caso de alguna manera. A
lo que pasa es que también me gustan mucho las ciencias. La ciencia, la filosofía y todas esas cosas. Y a lo mejor quizás se note algo, porque ahora es muchísimo más normal, pero en 1997 estar hablando de agujeros negros, poca gente. Sí. Porque a mí una de las revistas que me encantaba era Científicas América, o sea que yo a mí me fascinaba y me fascina la astrofísica y todo ese tipo de cosas. Pero claro, una cosa es la ciencia y otra cosa es la literatura, porque la poesía es literatura, que a veces parece que la poesía no es literatura, que tú tienes que estar aquí exactamente y aquí sí estás tú, pero está tu trabajo también, porque nosotros somos trabajo y el trabajo también es arte. No puedo estar ni biografía, no es el yo, sino el tema es más amplio de la biografía. La biografía sirve para algo, para desarrollarse como persona con una serie de cosas. El poeta, eso se desarrolla, lo que tiene que poner, no solamente su vivencia. Pues fíjate que en relación con eso que estás diciendo, en relación con la ciencia y la poesía, los neurocientíficos actualmente, por ejemplo, una neurocientífica como Nazaret Castellano, hace siempre mención en sus libros científicos a poemas. O sea, ella relaciona la poesía directamente con la física cuántica incluso, con la neurociencia. O sea, que no ibas mal desencaminado. Bueno, hay temas que más vale nombrar. Porque es lo de la mecánica cuántica y mecánica cuántica y mecánica cuántica. Con mundos absolutamente bastante diferentes. Y muchas teorías científicas también un montón de cosas. La deconstrucción de Derrida dio pie a estos fíos, como se llame, de estar apreciado, y da pie, por ejemplo, cuando yo escribí, pues que por cierto, nosotros nos intercambiamos los poemarios cuando estábamos escribiendo, ¿no? Cuando yo escribí Sinfonía, después que lo escribí me di cuenta que esto tiene que ver con Derrida y la deconstrucción, ¿vale? Pero esas cosas están ahí en el aire, ¿no? Sí, bueno, o sea, de verdad. ¿Y Jesús? Hola, felicidades. Bueno, yo lo que veo en ti, ¿no? Bueno, la poesía, primero que nada, tiene que tener alma. Entonces, la síntesis total es el alma. No tiene género, no tiene, lo único que tiene es amor, fuerza interior, ¿no? Y que llegue a las personas. Entonces tú ves aquí en la simplicidad, ves la belleza. Y eso me parece grande, o sea, en la sencillez está la grandeza y la belleza de las pequeñas cosas. Bajo mi punto de vista, ¿no? Sí. O sea, pero a veces se puede lograr, creo yo que se puede lograr de otra forma. O sea, ahí también está bastante simple porque lo que comenté al principio era una búsqueda tratando con muy pocos conceptos, con muy pocas palabras, tratar de decir con ellos una serie de cosas. O sea, por eso eliminarlos, porque tienes que aprender, y es bastante difícil, las trampas machistas de las costumbres del lenguaje, porque el lenguaje porque no es machista. ¿Quién lo usa? A veces uno sin darse cuenta. O sea, una de las cosas más increíbles que puede pasar son los, ¿cómo se llama? Los tacos. Los tacos. Ustedes se ponen a usar los tacos, cuando usan los tacos piensan lo que quieren decir, y esto tiene que ver con la sensación que tengo yo ahora. ¿Esto? No. O por lo menos yo no. Claro. O sea, llega un momento y pasa con otro tipo de cosas, que empezamos a utilizar el lenguaje de una forma determinada cuando una parte importante de los lectores se la toma por otro y tú quieres por un sitio y no hay forma de precisar en la dirección que tú quieres, cuando entre una y otra hay una distancia abismal. Sí. O sea, puede
entre la ternura y el asco. Por poner esto, dices tú, es que es bastante complicado a veces. No sé, o sea, pero yo sé como la música, no te les hablé de los grupos musicales, o sea, cuando... ¿sí? Para mí escribir es hablar con el andar, los caminos del alma, lo que siente, lo que va intuyendo la vida, lo que va fluyendo para ayudarte y ayudar a los demás, ayudarnos todos a despertar. Sí, eso es una opinión, pero o sea, cada persona tiene una serie de opiniones, vamos a decir. O sea, el problema está en cuando tú dices que te ama, o sea, que es lo que le pasaba, lo que le quería contar yo de los grupos musicales de principios de los 70, que la gente le gustaba, los amigos les gustaba uno o dos grupos, los demás no les gustaban, no querían hablar. Esas personas no les gustaba la música, sino esos dos grupos. A la gente que le gusta la música, le gustaban los Beatles, le gustaban los Rolling y le gustaba un montón de grupos porque le gustaba la música. Pero eso pasa lo mismo con la pintura, que no solamente te gusta un estilo, sino te gusta lo que es pintura de calidad, una calidad. A lo mejor hay alguna que no va contigo. Y con la poesía y la literatura igual. Pero que hay gente que parece que tiene que ser una fotocopia, que la gente tiene que escribir como él y como su maestro, pero lo demás no es poesía. Tiene que ser todo el día como no sé qué, no sé cuánto. Lo importante es que sea arte. La poesía es arte también, es literatura, está literatura como el arte. Y cada cual lo hace a su manera. Lo importante es que llegue el resultado, que ya se verá, o se ve leyendo. Pero no leyendo solamente un tipo de poesía que se parece al mío, que puede ser bueno o malo, sino leyendo de una forma más amplia. Qué bueno. Y eso ayuda bastante. Me parece. La foto. Mira, leer la diversidad es bueno en todos los aspectos. En la poesía también. En la sociedad, por supuesto, eso hace falta, creer en la diversidad y compartirlo. Bueno, si tienen otra pregunta, Hablaste de Selma, que te ha influido, que te gustaba. ¿Algún otro que te haya marcado? A mí ahora, uno de los que, vamos a ver, uno de los más que me gustan, como escribe y me parece una de las obras más sólidas, es Juan Carlos Mestre. Juan Carlos Mestre. Sí, todas sus obras pueden gustarte una más o menos, por ejemplo Juan Carlos Mestre, sí, pero hay muchísimas, sobre todo escritores, hay un montón que la gente no suele conocer. Las mujeres tienen a favor que hay unas características que son de las personas que se han achacado solamente a las mujeres, que es darle sentido de la vida positivo. Al igual que a los hombres solamente podrían, pues eso, ser el fuertito y trabajar y todo el desarrollo intelectual, pues hay un desarrollo que es afectivo, vivencial, lo que sea, que ha sobrevivido las mujeres afortunadamente, pero que es de la humanidad. Entonces, cuando tú escribes y tienes ese aspecto, te comen a los hombres si no tienen ese aspecto, porque es que no van a ningún sitio, no vamos a ningún sitio sin ese sentido. O sea, ¿cómo vamos a hablar de los sentimientos si es que no hemos crecido? Les voy a decir una borrada, porque sigue pasando. Es que la gente ve dos tetas paseando por ahí y ya están diciendo ahí, pero no se mueven, sino ven dos tetas. Y tienen que estar ahí, es que es así, de horrible. Así de horrible, dices tú. Oye, ¿qué más hay? ¿Qué te interesa? ¿Te interesan las dos tetas solo? Pues vete. Pero si no, cállate
Es que de verdad que es insoportable, que tiene que crecer. ¿Cómo una persona así va a escribir un poema de amor? A lo mejor le sale, pero le sale un poquito raro, muy difícil. O sea, oye, y se ve en los recitales donde participan, que también estoy bastante cansado de que hayan cosas con mujeres solos o con hombres solos. Esto ya es el colmo, porque lo que tenemos que estar de forma conjunta, todos luchando en lo que nos interesa. Oye, es que se ve que las mujeres, están escribiendo mejor. A mí me pareció bastante evidente en un sitio que por este norte. Mira, eso tiene que ver con lo que decía Domingo antes, del lenguaje, ¿no? Vamos a ver el poema también es una fuerza transformadora, pero también es una fuerza transformada, ¿no? ¿Cómo vamos a mover la sociedad si se queda en los mismos esquemas de una cosa que se llama sistema, tan abstracta pero después tan concreta, ¿no? Entonces, las mujeres, eso es un estudio que hizo Jorge Rodríguez Padrón, el hombre se quedaba en el tema del sistema, las palabras según estaban en el sistema lingüístico, etc. Y de ahí no pasaba. Ahora sí, las mujeres iban más allá. No les avergonzaba decir esas cosas que tenían ahí dentro, como dice Zulia en su alma, ¿no? En su respiración. Entonces, ¿qué pasó? Entonces eso enriqueció rotundamente la literatura, no solo la hispanoamericana, sino también la española, por supuesto, con la influencia de ella, y en la nuestra de Canarias también. Entonces, ahí está, es una cuestión del lenguaje, no de que escriba con el decasílabo, ni acá, ni allá, ni que sea los versos más cortos, ni más largos, sino de que haya una conciencia de quien escribe, que sepa en todo momento, yo lector, leo el libro de Domingo y sé en todo momento a dónde quiero yo ir, a dónde quiero ir yo leyendo Domingo, no a donde me quiera llevar Domingo, porque Domingo no me quiere llevar a ningún sitio, tengo que ser yo que me conduzca. Y se lo digo porque he leído ese libro que tiene 200 páginas y este es el resultado de ahora y por lo tanto sé perfectamente ese proceso. Así que a leer porque está muy bien. La promesa es ser nada. Leer porque está muy bien.